Cuando pensamos en quién llevaba la voz cantante en la iglesia primitiva, el primer nombre que nos viene a la cabeza casi siempre es el de Pedro. Es la roca, el primer apóstol, el pastor, vamos, la figura de autoridad por excelencia. Pero, ¿y si os dijera que uno de los evangelios esconde, casi a plena vista, un desafío en toda regla a ese liderazgo? Pues en este análisis vamos a meternos de lleno en una idea fascinante y la verdad bastante provocadora. Y aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar todo lo que vamos a ver. ¿Y si el ideal, el ejemplo perfecto de lo que significa seguir a Jesús, no se basara en un cargo o en la autoridad como representa a Pedro, sino en algo totalmente distinto? Esta pregunta, que nos lanza el Evangelio de Juan, lo cambia todo. Así que vamos a sumergirnos en ella. Para encontrar la respuesta, tenemos que irnos directos al Evangelio de Juan, porque a diferencia de los otros tres, este Evangelio nos presenta una visión de la Iglesia, lo que los teólogos llaman una eclesiología, con un toque muy particular. Nos ofrece de hecho un modelo alternativo de lo que es ser discípulo, uno que choca de frente con el modelo de Pedro. Y ojo, que esto no es una idea peregrina o una teoría moderna que nos hemos sacado de la manga. Nos estamos basando en el trabajo de uno de los gigantes de los estudios bíblicos del siglo XX, Raymond E. Brown. En su estudio, que es fundamental sobre la comunidad joánica, Brown demostró que este evangelio se escribió para una comunidad que se veía a sí misma de otra manera, con un ideal de discipulado encarnado en una figura que es a la vez misteriosa y fascinante. Y ese ideal no es otro que el discípulo amado. A ver, para la comunidad de Juan, la verdadera grandeza no venía de tener un título o un nombramiento oficial, venía de la relación personal, íntima, con Jesús. Una relación marcada por el amor y la cercanía. Es, por así decirlo, un discipulado de intimidad, no de institución. Pensemos un momento en esto, la conexión personal por encima del cargo oficial. Muy bien, pero ¿dónde vemos todo esto? Porque esto es lo realmente interesante. El propio Evangelio va construyendo este contraste de forma muy deliberada. Pone a estas dos figuras, a Pedro y al discípulo amado, codo con codo en escenas clave, precisamente para que comparemos sus reacciones, su acceso a Jesús y, sobre todo, su nivel de comprensión. Vamos a ver cómo se desarrolla esta tensión. Primera parada, la última cena. Aquí lo que salta a la vista es la diferencia de proximidad. Pedro, el que se supone que es el líder, no puede hablar directamente con Jesús para saber quién es el traidor. No puede. Tiene que usar un intermediario. ¿Y a quién le pide el favor? Pues al discípulo amado, que está tan cerca que, literalmente, puede reclinarse sobre el pecho de Jesús. La imagen es potentísima. Uno representa la distancia de la autoridad, el otro la cercanía radical del amor. Ahora nos vamos al momento más dramático, la crucifixión. ¿Dónde está Pedro? Pues después de haber negado a Jesús, ha desaparecido de la escena, como casi todos los demás. ¿Y quién sigue ahí, fiel hasta el final? El discípulo amado. Él está al pie de la cruz, y es a él y no a otro a quien Jesús le confía lo más preciado que le queda, su propia madre. Lealtad inquebrantable frente al fracaso bajo presión. El contraste es brutal. Y llegamos al momento decisivo de la fe, la tumba vacía. Los dos corren hacia el sepulcro. Pedro, que es siempre más impetuoso, llega primero. Entra, ve los lienzos, pero el texto es muy claro, aún no había entendido. Entonces llega el discípulo amado. Ve exactamente lo mismo que Pedro, y cree. Cree sin necesitar ver a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque su fe, que nace del amor, es más profunda, es más perceptible. Esta cita de Brown lo resume a la perfección. Para la teología de Juan, el amor no es solo un sentimiento bonito, no, es una forma de conocimiento. Es lo que permite al discípulo amado estar más cerca de Jesús y, sobre todo, entenderle a un nivel que el apóstol más importante, Pedro, no alcanza en esos momentos clave. La idea central es esta: el amor otorga percepción. Claro, aquí surge una pregunta inevitable. Si el modelo del discípulo amado era tan potente, tan ideal, ¿por qué la iglesia que conocemos hoy se construyó sobre el modelo de Pedro, que se basa en la autoridad y en la estructura pastoral? Bueno, pues aquí es donde pasamos de la teología a la historia, y a la sociología pura y dura de la iglesia primitiva. La respuesta, si la queremos resumir en una palabra, es pragmatismo. La iglesia primitiva estaba creciendo a un ritmo exponencial, y con ese crecimiento pues llegaron las divisiones, las distintas interpretaciones y amenazas muy serias como las doctrinas gnósticas. En ese contexto, que era un poco caótico, un modelo basado solo en la experiencia personal como el de Juan era muy vulnerable. Se corría el riesgo de que todo se fragmentara. Hacía falta una estructura clara, una línea de autoridad. Y el modelo de Pedro era sencillamente la solución más práctica para sobrevivir y mantenerse unidos. Al final, la comunidad joánica tuvo que integrarse en esta gran iglesia más estructurada para no desaparecer.
Y lo más increíble de todo es que el propio Evangelio de Juan parece que nos deja una crónica de esta transición. El capítulo 21, que muchos expertos ven como un epílogo que se añadió después, escenifica esta reconciliación. Jesús rehabilita a Pedro, le perdona sus negaciones y le encarga explícitamente la función de pastor. Apacienta mis ovejas. Es el reconocimiento, dentro del propio texto juánico, del papel esencial de Pedro. Pero, como ya hemos visto, es un reconocimiento que siempre se da bajo la sombra del ideal superior, el del discípulo amado. Así que este triunfo del modelo estructural de Pedro tuvo unas consecuencias enormes y duraderas. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿qué ganó la Iglesia con esta elección? Y quizás más importante todavía, ¿qué se arriesgó a perder en el proceso? A ver, lo que se ganó es bastante evidente. Unidad, continuidad, una defensa eficaz contra las herejías. Sin la estructura de Pedro, es muy posible que el cristianismo se hubiera disuelto en 1000 corrientes distintas. Pero los riesgos también son muy claros. El énfasis en la institución puede llegar a eclipsar la espiritualidad personal. La jerarquía puede hacer que nos olvidemos de que todos los creyentes son, ante todo, discípulos en igualdad de condiciones. Y aquí viene el mayor peligro, como advierte Brown. Que el encuentro personal y transformador con Jesús, que es el corazón del modelo juanico, quede relegado a un segundo plano. Y esta idea final de Brown lo resume todo. La tradición del discípulo amado no desapareció sin más, se integró en la Iglesia, pero como una especie de advertencia perpetua, como un recordatorio constante de que, por muy necesaria que sea la estructura, por muy importante que sea la autoridad, absolutamente nada puede sustituir la relación única, personal y amorosa de cada creyente con Jesús. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, una pregunta que hoy en día resuena con una fuerza increíble. ¿Cómo equilibramos estos dos polos? ¿Cómo construimos comunidades que den estabilidad y tradición, pero sin ahogar esa llamada íntima y personal que, según el Evangelio de Juan, es el verdadero corazón de lo que significa ser un discípulo? Es la gran tensión, la tensión perpetua del creyente. Es una pregunta que dejamos abierta, porque es crucial, y nos encantaría saber qué pensáis. ¿Qué modelo resuena más en vuestra experiencia? ¿El de la estructura? ¿El de la intimidad? ¿Quizá una mezcla? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Y si este análisis os ha parecido interesante, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo y seguirnos para no perderos nuestras próximas inmersiones en temas tan apasionantes como este. ¡Hasta la próxima!